Buenas, os voy a grabar aquí un vídeo donde vamos a tratar los logaritmos, su definición y sus propiedades más sencillas. Más o menos este vídeo está orientado para alumnos de cuarto de la ESO o primero de bachillerato. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar la definición de logaritmo. Para ello hay que conocer la definición de la exponencial, porque realmente el logaritmo es la operación inversa a la exponencial. Al igual que la resta es la inversa de la suma o el cociente de la inversa del producto, pues el logaritmo es la inversa de la exponencial. Entonces vamos a pasar a definir, ¿vale? El logaritmo, ponemos aquí la definición, ¿vale? El logaritmo en base a de un número b se lee de esta manera: logaritmo en base a de un número b es igual a un número c cuando se cumple que la base elevado al logaritmo me da lo que hay entre paréntesis. A elevado a c es igual a b. ¿Vale? Tenemos que observar siempre que la relación que se tiene que cumplir es esa. La base elevada a este número tiene que darme este número. Para que el logaritmo esté bien definido, lo vamos a dar considerando siempre a un número positivo que no sea 1. ¿Vale? Y el b va a ser también un número positivo, ya que el dominio de la función logarítmica son los valores mayores que 0. Por lo tanto, este número no puede ser 1, ni puede ser 0, ni negativo. Y este valor tendrá que ser positivo. Bueno, pues dicho esto, pues podemos hacer algún ejemplo simple. Aquí tenemos también algunos que los haremos después, pero bueno, pongo uno más inmediato aún que eso. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8. Pues aquí tenemos que ver, se tiene que cumplir que 2 elevado a este número me dé este de aquí. Pues lógicamente 2 lo tengo que elevar a 3, 2 lo tengo que elevar a 3 para que me dé 8. Esto se cumple porque 2 elevado a 3 da 8. ¿Vale? Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Si esto lo metiéramos en la calculadora, pues nos daría este número 3. Utilizando esta definición, pues podemos sacar estos logaritmos que algunos ya son un poco más complicados. ¿Vale? Para poder controlar también este tipo de logaritmos donde aparecen raíces y denominadores, tenemos que recordar las propiedades de las potencias tanto de exponente entero como de exponente fraccionario. Y aquí, bueno, pues aprovecho para recordaros que si yo tengo elevado un número a un exponente negativo, es lo mismo que si paso ese número al denominador y cambio el exponente a positivo. Y si tengo un número elevado a un exponente fraccionario, pues igual que si hago la raíz de índice el denominador y exponente el numerador. ¿Vale? Estas son propiedades de potencia que por supuesto tenemos que controlar para poder hacer logaritmos. Bueno, aquí pues este logaritmo es inmediato. Aquí como siempre la pregunta que se me hace en el logaritmo es: ¿a qué tengo yo que elevar la base para que me dé el exponente? En este caso, ¿a qué tengo yo que elevar 3 para que me dé 27? Pues a 3. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque 3 elevado a 3 me da 27. 3 por 3 por 3, 27. Bueno, una manera de resolver los logaritmos es conseguir poner lo que hay aquí. Bueno, aquí podría ir paréntesis o no, a veces se pone, a veces no. Pero una manera de conseguir el logaritmo inmediato es conseguir poner lo que hay entre paréntesis como una potencia de base 7 en este caso. Vale, entonces yo, para que este se vea más claro, pues bueno, este es el resultado de este será menos 2. Bueno, pero quizá no se vea de manera inmediata porque 7 elevado a menos 2 da esto. Pero para que lo veamos más claro, pues vamos a hacerlo de la manera en la que os estoy comentando, ¿no? El 1 partido por 49, ya sabemos que 49 es una potencia de 7, 7 al cuadrado. Y aplicando esta propiedad de aquí, si dividimos entre un número con este exponente positivo, al pasarlo arriba se convierte el exponente en negativo. Esto es lo mismo que el logaritmo en base 7 de 7 elevado a menos 2. Y ahora ya una vez que lo tenemos de esta forma, pues la respuesta es inmediata. La pregunta sería: ¿qué tengo yo que elevar 7 para que me dé 7 elevado a menos 2? Bueno, pues obviamente a menos 2. Siempre que consigamos el logaritmo, ponerlo como una exponencial con base en la del logaritmo, el resultado será siempre el exponente por propia definición del logaritmo. Pues te daría menos 2. De manera análoga, pues ya digo, quien sea capaz de ver esto inmediatamente, pues lo puede poner, ¿no? Si son 3 medios, lo puede poner. Pero si no se ve directamente, pues damos siempre los pasos intermedios y vamos a intentar colocar el raíz de 125 como 5 elevado a algo. Bueno, 125 es 5 al cubo.
raíz cuadrada de 5 al cubo, y sabemos que la raíz cuadrada de 5 al cubo, utilizando esta definición de exponente fraccionario, pues es lo mismo, logaritmo en base 5 de 5 elevado a este 3 pasa al numerador, y este número de aquí, que aunque no se ponga, realmente es un 2, porque la raíz es cuadrada, pues se pone aquí. Y ya tenemos la forma en la que comentábamos antes, que es 5. ¿A qué tengo yo que elevar 5 para que me dé 5 elevado a 3 medios? Pues lógicamente es a 3 medios. Ahí siempre este es inmediato. En este caso, el logaritmo en base 8 de 0,125, aquí un poquito lo que hay que darse cuenta es que 125 es un octavo. ¿Vale? Podríamos haber también pasado a formas de fracción y haber calculado la irreducible. ¿Vale? Podemos poner 125 entre 1000, empezamos a calcular la irreducible y me da un octavo. ¿Vale? Esto es inmediato, se puede hacer de la manera en la que queráis. Y una vez que lo tenemos ya así, pues un octavo es 8 elevado a menos 1, como sabéis, por lo tanto este logaritmo da menos 1. Ya me salto el paso intermedio. Bueno, pues estos son algunos ejercicios típicos donde se aplica la definición de logaritmo y hay que tener en cuenta pues las propiedades estas de las potencias. Ahora vamos a pasar a ver las propiedades de los logaritmos. Las propiedades, bueno, podemos hacer algunos comentarios más que propiedades, propios de la definición. Bueno, el logaritmo de 1 da siempre 0. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cualquier número elevado a 0 da 1. Esto se va a cumplir siempre, sea la base que sea, ¿vale? La base también tenemos que tener en cuenta, lo voy a poner por aquí en un lado, que cuando yo pongo el logaritmo sin ningún número aquí, se sobreentiende que es logaritmo en base 10. ¿Vale? La ausencia de número indica que es logaritmo en base 10. Y si pongo ln, que se denota por logaritmo neperiano, es en base e. Esto es como si fuera el logaritmo en base e. Él es un número irracional, que bueno, por ahora no vamos a entrar en cómo se define ese número. Pero bueno, lo vamos a utilizar en una de las propiedades, porque en la calculadora los dos valores que vienen de logaritmo siempre son este y este. Hay otras calculadoras que también te permiten hacer logaritmo de cualquier base, pero estos vienen en todas las científicas. Bueno, esto es una propiedad, consecuencia de la definición, y otra propiedad, consecuencia de la definición, es que el logaritmo en base a de a, pues lógicamente es 1, porque todo número elevado a 1 da el propio número, a elevado a 1 da 1. Bueno, esto serían unas propiedades consecuencias de la definición, pero además se cumplen también otra serie de propiedades que van relacionadas con los exponentes. El logaritmo en base a de un producto, cuando yo tenga una multiplicación, esto es un producto, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Es el logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a de b. El producto pasa a suma. La siguiente propiedad es análoga, pero para el cociente. Y al igual que el producto pasa a suma, pues el cociente pasa a resta. Logaritmo en base a de a menos logaritmo en base a de b. También tenemos otra propiedad que va asociada a la potencia. El logaritmo en base a de un número elevado a una potencia n es lo mismo que si este número lo pasamos multiplicando el logaritmo. N por logaritmo en base a de a. Estas propiedades son consecuencias de las propiedades que ya conocemos de las potencias, no se derivan un poco de ellas. Que el producto de potencia de la misma base se suman los exponentes, el cociente se resta y la potencia de potencia es el producto de los exponentes. Un poco viene derivado de ahí, ya que el logaritmo se comporta realmente como un exponente. Y por último vamos a poner la última propiedad, que es la que denominamos del cambio de base, que me permite expresar un logaritmo con la base que yo quiera. Si yo quiero hacer el logaritmo en base a de b, pues hay una propiedad que dice que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo donde aquí pongo la b
Aquí pongo la A, aquí pondría lo que en el paréntesis, aquí pongo la base y ya aquí puedo poner la base que yo quiera. ¿Vale? Me permite pasar de la base A a una base cualquiera C. ¿Vale? Esto me va a venir bien para la calculadora, porque ya digo que hay calculadoras que solamente tienen estos logaritmos, el logaritmo en base 10 y en base E. Entonces, si por ejemplo me preguntaran un logaritmo, me preguntan, calcula el logaritmo en base 3 de 25. Bueno, pues yo el logaritmo en base 3 no lo puedo meter en la calculadora, pero sí puedo cambiar a una base C, que sea una de estas dos, o 10 o E, y ya sí me permitirá hacerlo en la calculadora. Esto lo haremos en un apartado, en el último de ellos, y veréis el ejemplo, que es muy sencillo. Bueno, ya una vez que sabemos las propiedades, pues vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizarlas. Básicamente estos ejercicios es para familiarizarse con estas propiedades. Pasar de producto a suma o de suma a producto, pasar de cociente a resta o de resta a cociente, aquí de potencia a producto o de producto a potencia, y este para el caso del cambio de base. Bueno, pues a mí lo que me pide aquí en este ejercicio es que escriba de forma algebraica las siguientes expresiones. Vale, aquí lo que yo tengo que conseguir es todo esto de aquí tengo ya un único logaritmo, pero lo que tengo que conseguir es todo esto de aquí, aglutinarlo en un solo logaritmo. ¿Vale? Entonces, bueno, primero este 2 que tenemos aquí multiplicando, lo podemos poner aquí como exponente, utilizando esta propiedad, esta de aquí. Aquí tenemos el 2 multiplicando, pues este 2 puede pasar como exponente de lo que hay dentro del logaritmo. Entonces esto sería igual. Yo el logaritmo en base A no lo voy a tocar. Voy a ir haciendo una cadena de igualdades. Sería 2 más... Y ahora este 2 que está aquí multiplicando lo pongo aquí de exponente. Logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de y. Acabamos de aplicar la propiedad tercera. Ahora vamos a intentar agrupar estos dos logaritmos en uno, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos un logaritmo de una diferencia, que estaríamos en esta situación, logaritmo de una diferencia, pues lo vamos a poner como logaritmo del cociente. El 2 este no lo tocamos por ahora. Y aquí vamos a poner el logaritmo del cociente de x cuadrado y de y. Pasamos de la derecha a la izquierda, de logaritmo de diferencia a logaritmo del cociente. Sería x cuadrado entre y. Vale, ya para terminar queremos poner este 2 dentro de este logaritmo también, para tener un solo logaritmo y poder igualar. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, no hay ninguna propiedad, ¿no? Para la suma sin que haya logaritmo. Pues entonces lo que vamos a intentar es poner este 2 como logaritmo en base 10. Estos logaritmos, como decía aquí, cuando no aparece nada, el logaritmo en base 10. Pues ¿cómo expreso yo el logaritmo el 2 como un logaritmo en base 10? Pues muy fácil, ¿no? El logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto da? ¿A qué número tengo yo que elevar el 10 para que me dé 100? Pues a 2. Logaritmo en base 2 es exactamente, 2 es exactamente lo mismo que logaritmo en base 10 de 100. Porque si yo 100 lo elevo a 2 me da... Si yo 10 lo elevo a 2 me da 100. Vale, pues terminamos la expresión. X cuadrado partido por y. Y ahora ya sí tengo una suma de dos logaritmos, que la primera de las propiedades puedo utilizarla. Suma de dos logaritmos se convierte en logaritmo del producto. Esto sería igual a logaritmo de 100 por x cuadrado partido por y. Y ya que tengo el logaritmo de a igualado al logaritmo de esto, puedo igualar ambas expresiones y ya eliminar los logaritmos. Ya he conseguido un logaritmo en la parte izquierda, un logaritmo en la parte derecha, pues voy a igualar esto a esto y ya habría terminado, ¿no? Me quedaría que a es igual a 100 x cuadrado partido por y. ¿De acuerdo? En definitiva, esto consiste simplemente en aplicar las propiedades para conseguir aglutinar toda la expresión de la derecha, esta de aquí, en un solo logaritmo. Vamos a hacer el ejemplo B.
Y vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos también este 1, ¿vale? Y tenemos también este 1. Pues este 1, yo lo primero que voy a hacer es expresar este 1 como un logaritmo. ¿Cómo expreso el 1? Pues para eso tenemos esta propiedad que hemos dicho antes, ¿no? Aunque ya digo, no hace falta, ¿no? ¿Cómo expreso yo el 1 como un logaritmo? Pues logaritmo en base 10 de 10 es 1. Pues en vez de poner un 1 aquí, voy a poner logaritmo en base 10 de 10. Vale, pues esto es logaritmo en base 10 de 10. Y voy a expresarlo así, ¿vale? Me quedaría, voy a volver a poner una cadena de igualdades. 3 por logaritmo de raíz de x menos, en lugar de poner este 1, voy a poner logaritmo de 10, que es lo mismo. Menos 2 por 1, que también lo voy a poner como logaritmo de 10, menos logaritmo de y. Ahora el logaritmo de la diferencia, que es este y este, lo voy a poner como el logaritmo del cociente. Sería 3 que multiplicará al logaritmo de raíz de x entre 10. Raíz de x entre 10. Menos 2 que va a multiplicar al logaritmo de 10 entre y. ¿Vale? Observar que estoy aplicando esta propiedad de aquí. Estoy aplicando ahora esta propiedad de aquí. Estoy pasando de la diferencia de los logaritmos al logaritmo del cociente. ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos un número aquí, el 3 que está multiplicando el logaritmo, y otro número aquí, el 2 que está multiplicando este logaritmo. Pues ya sabemos que un número que multiplica, para que pase dentro del logaritmo, tiene que pasar como exponente. Pasamos de aquí a aquí, sería el paso que estamos haciendo. Pues me quedará logaritmo de raíz de x partido por 10, todo esto elevado a 3, menos logaritmo, este 2 análogamente va a pasar como exponente, logaritmo en base 10, perdón, logaritmo de 10 partido por y elevado a 2. Y ya por último, la diferencia de los logaritmos pasará a ser un cociente. Será el logaritmo de raíz de x al cubo partido por 10 al cubo entre, lo voy a poner así para que no abulte tanto, 10 al cuadrado entre y al cuadrado. ¿Vale? Y aquí ya si quisiéramos aquí simplificar, bueno, podríamos multiplicar en cruz. Me quedará el logaritmo de raíz de x al cubo por y cuadrado partido de 10 al cubo por 10 al cuadrado, que será 10 a la quinta. ¿Vale? Y por fin he conseguido ya el segundo miembro ponerlo como un único logaritmo. Por lo tanto, tenemos que el logaritmo de b es igual a esto de aquí. Por lo tanto, se concluirá que b es igual a la expresión que hay aquí dentro del paréntesis. Hemos pasado de logaritmo de un solo logaritmo a otro logaritmo solo. Me quedará x al cubo por y al cuadrado partido por 10 elevado a 5. Y ya con esto habríamos terminado. Tendremos la expresión algebraica ya sin ningún logaritmo. Bueno, el ejemplo, el ejercicio C nos dice que calcule el siguiente logaritmo redondeando con 2 cifras decimales. Aquí pues he puesto un logaritmo en base 3, ya digo, hay calculadoras que ya permiten poner la base que tú quieras, pero si es una calculadora científica un poco más básica, pues no te lo permitirá. Tendremos solamente o el logaritmo decimal o el logaritmo neperiano. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aplicar el cambio de base. Yo tengo aquí el logaritmo en base 3, este A sería un 3 y este B sería un 10. Pues yo voy a pasar el 10 aquí arriba, el 3 aquí abajo, y aquí le voy a poner la base que yo quiera. La base C esta es la que yo quiera. ¿Pero qué base voy a elegir yo? Pues una que tenga mi calculadora. Por ejemplo, voy a elegir la base 10. Pues yo voy a pasar a logaritmo en base 10. Lo pongo para que se vea claro, porque este es el que tiene la calculadora. De 10
partido logaritmo en base 10 de 3. Bueno, este no hace falta ni meterlo. Esto ya sí lo puedo meter en la calculadora. Este no hace falta porque el logaritmo en base 10 de 10 ya sabemos que es 1. Y el otro pues sí tendríamos que introducirlo en la calculadora. Logaritmo de 3 que me sale pues 0,477112. ¿Vale? Y yo voy a hacer esta división, como me pide que aproxime con 2 cifras. Me queda como resultado en mi calculadora 2,0959. ¿Vale? Ese sería el número con más decimales, pero como me dice que aproxime con solamente 2 cifras decimales por redondeo, pues tengo 2,09, como el que tiene al lado es un 5, pues ya sabéis que este 9 se tenía que convertir en un 10. Pues me quedará 2,1 o 2,10. Esto es una aproximación. Bueno, pues espero que haya quedado más o menos claro los conceptos básicos del logaritmo, que son definición y las propiedades más elementales.